Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos acá nuevamente a su canal Mundo Física Chile. Y en esta oportunidad les traigo un nuevo video más enfocado, ¿cierto?, a lo que hay fuera del sistema solar. Nosotros en videos anteriores, ¿verdad?, acá en el canal, hemos hablado del sistema solar, de los planetas, ¿cierto?, del mismo Sol, de los modelos, como en el video anterior, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora vamos a ver qué hay más allá del sistema solar, ¿cierto? Lo que hay fuera, ¿verdad? En ese sentido, ¿cierto? Podemos mencionar muchas cosas que hay fuera del sistema solar. Por ejemplo, las estrellas, ¿cierto? Recordemos que en el sistema solar solamente hay una estrella que es el Sol. Nebulosas, ¿verdad? Que son formaciones gaseosas, que también hemos hablado en videos anteriores, ¿cierto? Acá en el canal acerca de las estructuras cósmicas, ¿verdad? Galaxias, la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda, etcétera. Agujeros negros, ¿cierto? Que vamos a dedicar un video específicamente a los agujeros negros, ¿cierto? ¿Ya? La materia oscura y energía oscura, que también va a ser el centro, ¿verdad?, de este video en particular. También. Ahora, la materia oscura, ¿cierto? Eso, como dije recién, ¿verdad? Va a ser el punto central de esto. Y así como he dicho en los videos anteriores, ¿verdad? Todo esto es teoría, por supuesto. Ya puede cambiar mañana o quizás al momento de yo subir este video puede que haya cambiado, ¿cierto? Ya, pero al momento que estoy grabando este video, ¿cierto? Que es 5 de febrero de 2024, ¿ya? Eh, puede cambiar, ¿cierto? Quizás mañana o pasado. Quizás ya está cambiando, ¿cierto? Al momento que estoy grabando este video. Pero la materia oscura, lo que sí es cierto, es que constituye uno de los mayores misterios del universo. Y seguramente ustedes habrán escuchado el concepto de materia oscura y energía oscura. Son conceptos similares, pero no son para nada idénticos entre sí. ¿Están relacionados? Sí, pero no son iguales. No es lo mismo, ¿ok? Pero como dije, sí, la materia oscura es algo bien misterioso y de lo cual al momento actual, ¿cierto? No se tiene idea de lo que es, ¿ya? Aproximadamente el 27% del universo corresponde a la materia oscura. Eso significa que prácticamente un tercio o aproximadamente un tercio, ¿cierto?, del universo es materia oscura. ¿Por qué? Porque han habido ciertas investigaciones en las cuales hay materia que generalmente no brilla en el espacio, ¿cierto? Que son generalmente estas zonas, ¿cierto?, oscuras en el espacio, ¿cierto? Uno puede, por ejemplo, encontrar, ¿verdad?, en imágenes por internet, ¿cierto?, donde se supone y se dice, ¿verdad?, que hay materia oscura en ese lugar, ¿ya? La materia oscura se llama oscura por dos cosas. Una, porque no se sabe lo que es, ¿cierto? Y dos, porque no brilla. Por ejemplo, el Sol brilla, irradia la luminosidad como cualquier estrella. Un planeta, por ejemplo, visto de otra parte del espacio, ¿cierto? También irradia brillo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, Saturno, por ejemplo, irradia brillo, ¿ya? ¿Cierto? También por el reflejo del Sol. Pero, ¿cierto? La materia oscura no irradia luminosidad, ¿ya? Y si la irradia, es una energía tan baja que es prácticamente imperceptible para los instrumentos de medición y, obviamente, el ojo humano. Mientras que el 68% del universo, ¿cierto?, corresponde a un tipo de energía que se supone, vuelvo a repetir, sería responsable de la expansión provocada por esta explosión, ¿cierto?, en el Big Bang que expliqué en el primer video de esta sección de videos, que es la llamada energía oscura, ¿ya? Y se dice que la energía oscura, ¿cierto?, sería la responsable de esto, ¿ya? Entonces, dentro de todo esto, ¿cierto?, solamente un 5% del universo es lo que nosotros conocemos. Ese 5% que nosotros conocemos se le conoce como materia bariónica, ¿ya? La materia bariónica, con B, ¿cierto? ¿Ya? Es la que nosotros conocemos, es la que sabemos. Ahí están las estrellas, las nebulosas, las galaxias, los planetas, e inclusive hasta nosotros mismos, ¿ya? Obviamente nosotros no somos estudiados en la astronomía, obviamente, ¿verdad? Pero si lo queremos colocar así en torno a cantidad de materia, sí, nosotros seríamos materia bariónica porque nosotros sí somos conocidos. Ahí tenemos una representación, ¿cierto?, de lo que hablaba recién de la materia oscura, ¿verdad? Y bueno, esto es un poquito extraño, ¿cierto? La materia oscura es bien extraña, es algo, como yo les decía recién, no tiene mucha explicación científica de momento, ¿ya? Porque es, ¿cómo se los digo? Está la materia oscura, pero no está. Es como entrar a una habitación oscura, ¿cierto? Y saber que hay algo ahí, pero yo no lo puedo ver. Eso es la materia oscura en principio, ya teóricamente hablando, ¿ok? Quizás sea la conexión con otro universo, no sabemos, ya,
sí en un principio se pensaba de que los agujeros negros era materia oscura, porque los agujeros negros no se habían descubierto. Ya se sabía que existían los agujeros negros, pero tampoco habían fotografías de un agujero negro. Solo habían representaciones como tal. Por ejemplo, en Interestelar, ¿verdad? Que es una película de hace 10 años atrás aproximadamente, ¿ya? Es una representación, ¿cierto?, de un agujero negro, pero hasta ese momento no se tenía una idea realmente de cómo era, ¿ya? Ya en el 2019, ¿cierto?, se tomó la primera fotografía del agujero negro, que la vimos al principio, ¿cierto?, de estos videos, ¿cierto?, de cosmología. Entonces, obviamente, ¿cierto?, ya después de que el agujero negro, ¿cierto?, ya se descubrió como tal, ¿cierto?, y ya se pudo observar, ¿cierto?, y se está observando en la actualidad, obviamente, ¿ya? Sabemos un poquito, ¿cierto?, en principio lo que es. Obviamente, aún hay un misterio muy grande con los agujeros negros, por supuesto, ¿ya? Pero tampoco, ¿cierto?, ya se consideraría parte de la materia oscura como tal. Entonces, la materia oscura es algo que quizás no conocemos tanto y no lo conocemos prácticamente nada. Y viendo los porcentajes, es algo que constituye prácticamente una buena parte del universo. Ahora bien, la materia oscura, como dije, ¿cierto?, se denomina así debido a que no emite radiación electromagnética, ¿cierto? Acá tenemos, ¿cierto?, la radiación de fondo de microondas, como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, que básicamente es el mapa del universo, ¿cierto?, ya de toda la radiación que existe en el universo o lo que nosotros hemos observado, que es este 5% que nosotros sabemos de la materia que existe en el universo, ¿ya? Esta radiación de fondo de microondas, que básicamente, ya, es básicamente todo lo que se puede observar hacia el fondo del universo, que también lo expliqué en el primer video de cosmología, ¿ya? Es básicamente lo que nosotros podemos observar, ¿ok? Si en esta radiación pueden haber puntos que no tienen cierto un color, porque podría constituir cierto lo que es la materia oscura, ¿ya? Pero la radiación de fondo de microondas, o radiación de fondo cósmico, perdón, de microondas, ¿cierto? Constituye eso, básicamente el mapa del universo, ¿cierto? Ya que nosotros hemos descubierto o que nosotros conocemos que emite radiación, ¿ok? Como la materia oscura no emite radiación, no estaría en principio dentro de este mapa, ¿ya? Entonces piensen que en esa imagen hay un 5% del universo. Nada. Ahora ustedes pueden decir, esa imagen es mucho, se parece al mapa de la Tierra, al mapa de la Tierra, sí, pero es un 5%. Nada. Entonces, si la existencia de la materia oscura, como dice ahí, se puede inferir a partir de los efectos electromagnéticos, de los efectos, perdón, gravitacionales, perdón, que produce la materia. ¿Ya? La materia oscura, como toda cantidad de materia, ¿verdad? Puede producir efectos de gravedad sobre el resto de los cuerpos. Por ejemplo, las galaxias, ¿cierto? Se pueden deformar en su centro, ¿verdad? Por efecto, obviamente, de la gravedad que ejercen, ¿ya? Pasa lo mismo con la materia oscura, ¿ya? Entonces, la materia oscura, ¿cierto? Eh, deforma, ¿cierto?, el espacio, ¿verdad?, en los puntos en los cuales se encuentra, lo cual podría producir formación de alguna estructura. De hecho, se dice mucho de que las galaxias se formaron a partir de la materia oscura, se dice, ¿ya? Pero no está demostrado científicamente o empíricamente que eso realmente pasa así, ¿ok? Pero sí, en este caso, ya tenemos de que la materia oscura se puede inferir, significa que se puede predecir que eh, que se describe a través de los efectos, ¿cierto?, gravitacionales que produce esta materia, ¿ya? Pero no sabemos lo que es, ¿ya? También la materia oscura, como dije, ¿cierto?, ya lleva mucho a lo que son el tema de los multiversos, por ejemplo, ¿verdad?, etcétera, ¿ya? Mucho de lo que se conoce, por ejemplo, la materia oscura también tiene mucha relación con el tema, ¿cierto?, de los viajes interespaciales o el tema de las películas, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también el tema de la materia oscura también depende de una anisotropía del fondo del microondas, ¿vale? El mismo que les mostré recién, ¿cierto? Por ejemplo, variables como temperatura, velocidad también dependen de la dirección en la cual se analice, ¿ya? Por eso que generalmente el mapa es muy parecido a lo que es la Tierra, ¿ya? Porque si bien en el espacio no hay puntos de referencia, como lo he dicho en los videos anteriores, ¿verdad? También, ¿cierto? Puede depender, ¿cierto? Ya puede variar, ¿verdad? Este mapa de acuerdo a cómo lo esté observando. Entonces, variables como dice ahí, como temperatura, velocidad de la velocidad de expansión, por ejemplo, depende mucho, ¿cierto?, en qué dirección lo esté viendo, ¿ya? Pero generalmente no cambia mucho, ¿ok? La materia oscura en sí fue descubierta, ¿cierto?, por Zwicky en 1933, ya está más no visible, que yo les hablaba recién, ¿ya? Pero sí que influye, ¿verdad? Por eso se dice de que la materia oscura se descubrió, digamos, a partir, o se puede inferir, mejor dicho, a partir de la gravedad que influye,
o que ejerce, ¿cierto?, los otros cuerpos, ¿ya? Y como dice ahí, influye en las velocidades orbitales, ¿cierto?, de algunos cúmulos, ¿cierto?, de cúmulos de nebulosa o cúmulos de galaxias, ¿ya? Actualmente, como dice ahí, ¿cierto?, juega un papel fundamental en la formación de las rupturas cósmicas, que es lo que hablamos a un comienzo, ¿cierto?, en la evolución de las galaxias. Se piensa, como dije yo recién, de que la materia oscura puede haber formado a las galaxias o a las estrellas, sí. Como no sabemos realmente, ¿cierto?, cómo se formaron las estructuras cósmicas en sí, ¿cierto?, cómo realmente se habrán formado realmente, ¿ya? Vaga la redundancia, ya puede que la materia oscura sea fundamental para ese papel, ¿ok? Pero, como esto es teórico, no sabemos realmente si influyen o no dentro de eso, ¿ya? Todo esto, el tema, como dije al comienzo, ¿verdad?, de estos videos, la cosmología es algo teórico todavía, ¿ya? Sí tiene parte experimental, por supuesto, ya de lo que podemos observar del cielo, ya, pero la gran mayoría, ¿cierto?, es teoría, ya. Hawking, ¿cierto? Einstein, ¿verdad? Hubble, ¿verdad? O inclusive ciertos físicos más modernos también, ya. Quizás ustedes en un futuro también puedan ser parte de esta gran gama de físicos, ¿cierto?, que eh, existen, ¿verdad?, para eh, ahondar, ¿cierto?, en los misterios, ¿verdad?, del universo. ¿Ya? Pero sí, obviamente, la materia oscura es algo bastante eh, desconocido. ¿Ya? ¿Qué es la energía oscura? La energía oscura, ¿cierto? Ya como decía al comienzo, ¿verdad? Se dice, ¿cierto?, que es la energía responsable de la expansión, ¿cierto? Ahí tenemos el modelo del Big Bang, ¿verdad? ¿Ya? Y la energía oscura, ¿cierto?, ya sería la responsable, ¿cierto?, de que todas las otras estructuras que nosotros conocemos se hayan formado, porque es la responsable de que este universo se haya formado en sí, ¿ya? El universo, como ustedes saben, está formado de varios objetos, ¿verdad? Si solo existiesen esos objetos, el universo no se estaría expandiendo. Claro. Pensemos en el cuerpo humano. Si el cuerpo humano, ¿cierto?, estaría solamente compuesto de huesos o de músculos, ¿verdad? Y no estuviesen los órganos, no sería un ser vivo como tal, ¿cierto? Porque no habría algo que lo estuviese dando vida. Entonces, perdón. Entonces, en ese caso, ¿cierto?, no habría algo más que pudiese darle vida. En el universo pasa algo más parecido, ¿ya? Si las galaxias, ¿cierto?, solo existiesen, ya no habría otra cosa y obviamente estarían fijos en el espacio. Entonces no habría otra forma de ver que se estuviesen alejando. Esas cantidades de estructuras cósmicas y es la razón por la cual tanto la materia oscura como la energía oscura podrían ser responsables de la formación de las estructuras en el espacio, ¿cierto? Es porque está en expansión el universo, ¿ya? La energía oscura, en ese sentido, corresponde a esa energía que permite que se expanda el universo. Pero como dice ahí, no se sabe qué es ni de dónde proviene, pero sí existe, ¿ya? Según los físicos y los astrónomos, ¿cierto? Existe la energía oscura, pero no se sabe de dónde viene ni lo que es, ¿ok? Pero sí se puede perdón, sí se puede intuir, ¿verdad?, de que al existir gran cantidad, ¿cierto?, de objetos que se van formando constantemente, los planetas, las estrellas, las galaxias, las nebulosas, etcétera, ¿ya? Eso se producen por esa expansión, ¿ya? Obviamente la razón por la cual se forman las estructuras, ¿verdad?, en el universo, ¿ya? Pero, ¿será realmente así o no será realmente así? No se sabe. Como yo les digo, ¿cierto?, toda esta parte es más teórica en ese aspecto, ¿ya? Pero sí, esa energía oscura sería la responsable de esa expansión y de la formación de todas las estructuras cósmicas que nosotros conocemos, ¿ya? Hay que pensar que sí, que la energía oscura, ¿cierto?, sería la que se liberó, ¿verdad?, cuando se formó el universo, mejor dicho. ¿Es lo mismo la materia oscura que la antimateria? No, ¿ya? La antimateria se está compuesta de antipartículas, es decir, partículas de las mismas características, pero con cargas contrarias. Por ejemplo, tenemos el protón y tenemos el electrón, ¿cierto? Que son partículas positivas, son partículas negativas, ¿verdad? Las antipartículas de ellas son la carga contraria, o sea, al revés. Es decir, el antiprotón, ¿cierto?, sería negativo y el antielectrón sería positivo, que se llama positrón, por si acaso, ¿ya? Positrón, ¿cierto?, es el antielectrón,
¿ya? La CERN, ¿cierto? Ya que es una entidad, ¿cierto? Ya que está en Suiza, ¿ya? Ha logrado producir, ¿cierto? En el gran colisionador de hadrones, ¿verdad? Un átomo de antihidrógeno que es formado por un núcleo negativo, ¿cierto? Los antiátomos, ¿verdad? Si lo queremos colocar así, tienen núcleos negativos. El átomo convencional que nosotros conocemos, que el más característico es el de hidrógeno, porque es más básico, esto tiene núcleo positivo, no está el protón, el neutrón, ¿cierto? El electrón girando alrededor. El antiátomo, en este caso el antihidrógeno, sería el, el antiprotón, ¿cierto? Un neutrón, digamos, ¿cierto? Y ahí voy a explicar por qué, ¿cierto? Sería un antineutrón en este caso, ¿ya? Y tendría girando, ¿cierto? Un positrón alrededor, ¿ya? Bajo la lógica y la concepción de que la forma de ese átomo sea igual que la que nosotros conocemos, ¿ya? Se desconoce realmente cómo es la antimateria, ¿ya? O sea, perdón, al revés, perdón. Se sabe cómo es la naturaleza de la antimateria, se sabe que las antipartículas existen, ¿cierto? ¿Ya? Pero en cambio la materia oscura no, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? Una representación del gran colisionador de hadrones, ¿verdad? En el cual, ¿cierto? Fue fundamental para predecir, ¿cierto? Y producir, ¿verdad? ¿Ya? Algunas partículas, ¿cierto? Para entender, ¿cierto? La formación, por ejemplo, de que el bosón de Higgs existe como tal, ¿ya? Y también, por ejemplo, algunas antipartículas que se pueden producir a través de choques, ¿cierto? De partículas, obviamente colisiones de partículas, y también, ¿verdad? Se puede formar, ¿cierto? Estas partículas que yo les hablaba recién, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto? Otra representación, ¿cierto? Ya, ahí tenemos un pequeño, ¿cierto? El chiste con los antipadrinos, ¿cierto? Que sería básicamente lo mismo que, por ejemplo, los antipadrinos, ¿cierto? Por ejemplo, los padrinos mágicos, ¿verdad? Los antipadrinos son los mismos padrinos mágicos, ¿cierto? Pero con personalidades contrarias, ¿verdad? Las antipartículas serían más o menos lo más parecido a eso, ¿cierto? Serían las mismas partículas que nosotros conocemos, pero con la personalidad contraria. Es decir, como yo dije, el protón, ¿cierto? Tendría su antiprotón, que sería negativo, y el electrón, ¿cierto? Tendría su positrón, ¿cierto? Que es el positivo, ¿ya? Pero la antimateria y las antipartículas sabemos que existen, sabemos cómo es su naturaleza, ¿ya? A través del gran colisionador de hadrones. La materia oscura no. ¿Ok? Si resumimos, ¿cierto? La existencia de la materia oscura podría resolver algunos puntos acerca del Big Bang, ¿cierto? No todos, o del posible final, ¿ya? El efecto Doppler, por ejemplo, también podría ser clave, ¿cierto?, en cómo es la expansión del universo en sí, ¿ya? Por lo que si se frena por efecto de la materia oscura, ocasionaría un Big Crunch, que lo vimos anteriormente, ¿verdad? La materia oscura y la energía oscura plantean muchas interrogantes de la física, y es verdad, ¿cierto? La materia oscura y la energía oscura están muy en la palestra, ¿cierto?, de toda la comunidad científica, ¿ya? Y la importancia de la materia oscura se ha ido relativizando, ¿verdad?, en los últimos años, debido a que a que la energía oscura existe, pero como dije en una parte del video, ¿verdad? No sabemos lo que es, ni por qué se formó la energía oscura, ni de dónde viene, ni etcétera. ¿Ya? Son cosas que se pueden saber realmente lo que son, pero aún no estamos, ¿cierto?, en los tiempos, ¿verdad?, para realmente decir algo concreto acerca de la materia oscura y la energía oscura. Y hay cosas que lo pueden afirmar, sí hay cosas que pueden dar a entender realmente cómo es esto, pero no se sabe. ¿Ya? Es parte de los misterios del universo que quizás ustedes en algún futuro lo van a poder eh, dilucidar. ¿Ya? Según las mediciones realizadas en el 2003 y 2006 por el WMAP, la expansión del universo se estaría acelerando y seguirá así por efecto de la energía oscura, pero sin ocasionar un Big Rip. Es decir, que la aceleración, ¿cierto?, es constante, ¿ok? O está empezando a aumentar un poco, pero a un ritmo muy bajo esa aceleración, sin ocasionar, ¿cierto?, un Big Rip. Por eso que yo en un video anterior, yo les decía de que lo más probable es que sea un Big Freeze, ¿cierto? Que las partículas se congelan hasta cierto punto, ¿verdad? Y obviamente no se puedan desplazar más, ¿ya? La materia oscura, ¿cierto? Es todavía desconocida, ¿verdad? Lo dijimos recién, ¿verdad? Y eres como la cosmología moderna y la física de partículas se encargan de descifrar su misterio, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Ya nueva bebida, ¿cierto? Energía oscura, hecha con, bueno, no sabemos, ¿cierto? Expande tu universo. Tenemos el nuevo cereal, ¿cierto? Materia oscura, ¿cierto? Nueva y mejorada. Sabor misterioso. Peso neto, no se sabe, ¿cierto? No sabemos cuál es la masa tampoco.
¿cierto? Ingredientes, nadie sabe. Si lo descubres, avísanos, ¿cierto? Sí, pues, si alguien sabe qué es la materia oscura o de qué está formada, avisen ahí, ¿cierto? A la comunidad científica, ¿verdad? Bien, pasando a otro punto, ¿cierto? En este video, que va a ser un poquito más largo de lo habitual, ¿cierto? El título principal de este video, ¿cierto? Es ¿qué hay más allá del sistema solar? Pues bien, nosotros sabemos generalmente, ¿ya? Que existen los exoplanetas, ¿ya? Los exoplanetas, ¿cierto? Son planetas, ¿cierto? Son cuerpos, obviamente pueden ser rocosos o gaseosos, igual que los planetas del sistema solar, pero que se encuentran fuera del sistema solar, ¿ya? Exo viene de afuera, ¿cierto? Entonces, generalmente los astrónomos y la astronomía, por ejemplo, también acá en nuestro país, se encargan mucho de buscar exoplanetas por posibles ciertos escapes, ¿verdad?, del planeta, ¿cierto? En el caso de que ocurra alguna catástrofe, ¿cierto? Muy grave, ¿cierto? No sé, se extinga el sol, cosas así, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Muchos de los observatorios, ¿cierto?, que están acá en nuestro país, ¿verdad? Especialmente en el norte de nuestro país, eh, se encargan de buscar estos exoplanetas, ¿cierto? Y hay muchos que tienen una forma muy parecida, ¿cierto? O una composición muy idéntica a la Tierra misma, es decir, que tienen agua en estado líquido, tienen una atmósfera, ¿cierto?, respirable, etc. Entonces, por ejemplo, esta actividad me gustaría que en los comentarios, ¿cierto?, la pudiesen responder, ¿verdad? Y después, ¿cierto?, a lo largo del video lo voy a seguir respondiendo. Entonces, piensen que ustedes son astrónomos o astrónomas, ¿cierto? Y con su equipo de investigación, ¿cierto?, tienen un planeta que está girando en torno a una estrella muy distante, muy parecido al sistema solar, ¿cierto? Respecto de eso, en los comentarios pueden colocar las condiciones, ¿cierto?, que piensan que debería cumplir ese planeta para poder albergar vida. Ya les dije dos, ¿cierto? Una es el agua, por ejemplo, en estado líquido, ¿ya? Y otra, ¿cierto? Obviamente es el tema de la atmósfera. Para esta actividad, ¿cierto? Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en la misma Tierra, en el planeta, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuáles son las condiciones? Ahora también tiene que pensar a nivel macro, ¿verdad? Sistema solar, ¿verdad? Si está muy cerca, por ejemplo, de la estrella o muy lejos. Bueno, eso ahí se lo dejo ahí en los comentarios, ¿cierto? Ahí para que lo puedan ver. Bien, en ese sentido, un exoplaneta, ¿cierto? Son planetas que giran en torno a una estrella, pero no en el sistema solar, ¿ya? Forman sistemas planetarios, pero están fuera de este lugar, ¿ya? Más allá de Plutón, más allá, ¿cierto?, de la nube de Oort, ¿verdad? Que es el último punto del sistema solar, ¿verdad? Donde se encuentran ciertos asteroides, ¿cierto?, que van ingresando, ¿cierto?, a nuestro sistema solar. Los primeros fueron descubiertos hace relativamente poco, hace prácticamente un poquito más de 30 años atrás, ¿cierto? Y se han descubierto hasta este momento más o menos 3.400, 3.500 exoplanetas, ¿cierto? Que están, perdón, en 2.500 sistemas planetorios diferentes. Eso significa de que en ese sentido, ¿verdad? Eh, hay, como dice ahí, 2.500 sistemas planetarios diferentes. O sea, sistemas planetarios que son, en teoría, parecidos al sistema solar, ¿ok? Pero no tiene la misma composición seguramente, tienen alguna composición distinta, su estructura es diferente, etcétera. Pero lo que sí, ¿cierto? Es, obviamente, tienen una estrella, ¿cierto?, en un punto central, digamos. Ahora, ¿cuál es la finalidad de estudiar un exoplaneta, ¿cierto? O un sistema exoplanetario. La idea fundamental de ello es para saber realmente cómo se formó el sistema solar. Nosotros tenemos varias hipótesis, por ejemplo, la más característica es que el Sol se formó, ¿cierto?, por un colapso, ¿cierto?, de una nube, ¿cierto?, de gas y polvo. Pero no sabemos realmente cómo se formó, son hipótesis en ese aspecto. Por ende, realmente saber cómo son los exoplanetas nos da a entender un poco también cómo se formó, en parte la Tierra y en parte también el sistema solar en sí. Algunos de ellos, ¿cierto? Exoplanetas, como dijimos, poseen condiciones propicias, ¿cierto? Que son las que ustedes van a colocar ahí en los comentarios, ¿verdad? ¿Cierto? Para albergar vida, en este caso. Ya el oxígeno es una razón importante para ello, ¿verdad? Nosotros necesitamos oxígeno, somos seres que necesitamos oxígeno para respirar. Ya las plantas igual, ¿cierto? Necesitan también dióxido de carbono para poder, ¿cierto? Vivir, ¿cierto? Las plantas en sí también necesitan agua, ¿ya? Ahí tenemos diferentes sistemas planetarios,
¿verdad? Muy parecidos a al nuestro, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, un planeta muy parecido a la Tierra, que es Kepler 62e, ya que aproximadamente es 2,5 veces más grande que la Tierra, pero tiene características muy similares, ¿cierto?, a la Tierra en sí. Ya tiene una atmósfera eh, muy parecida a la Tierra, tiene agua en estado líquido, según las investigaciones que se pueden observar, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos, ¿cierto? Como, por ejemplo, en la película de Interestelar, ¿cierto? Iban a otros planetas, ¿verdad? Para, bueno, no da mucho spoiler de la película, pero iban a otros planetas para ver realmente si había vida en esos planetas, ¿cierto? Según los astronautas que habían enviado, ¿verdad? A esos planetas para investigarlo, ¿ya? A través de un agujero negro, ¿cierto? Específicamente, ¿ya? Para llegar a esos planetas, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, se encontraron un cometa con pura agua, básicamente, ya que es un poco parecido a lo que es Urano en ese aspecto, ¿ya? Pero sí afuera del sistema solar hay cuerpos ciertos que pueden albergar vida seguramente. ¿Cuál es el punto? Que el viaje interespacial, ¿verdad? No existe. Bueno, a ver, no es que no exista, sino que realmente es poco viable para el ser humano en sí. Ya, por eso tendríamos que criogenizarnos, por ejemplo, para poder viajar mucha distancia, o por ejemplo, si es un viaje interespacial a la velocidad de la luz, por ejemplo, nuestra masa se puede deformar, ¿verdad? Nuestras partículas se pueden agitar, ¿verdad? Porque nosotros no estamos acostumbrados a esas velocidades. De hecho, por ejemplo, en la Fórmula 1, ¿cierto? Prácticamente los pilotos, ¿cierto? Tienen que estar bien amarrados, ¿verdad?, a los asientos para evitar, ¿cierto?, el tema del constante choque, ¿cierto? Obviamente la gran velocidad a la cual ellos se desplazan. Ya en el caso del viaje interespacial es lo mismo. ¿Ya? Entonces, como tal no existe, ¿ok? ¿Cómo se descubre un planeta extrasolar? Por ejemplo, al igual como la materia oscura, que hablamos en un comienzo de este video, también los efectos gravitacionales que producen la estrella a la cual orbitan ejerce gravedad, igual que el Sol. Si lo vemos desde fuera, ¿cierto?, del sistema solar, la Tierra se puede descubrir a través del efecto de gravedad que aplica el Sol sobre la Tierra. En el caso contrario, visto desde acá, también pasa lo mismo. Yo puedo encontrar un exoplaneta o un planeta extrasolar si yo observo la estrella principal de ese planeta, que va a ser mucho más grande, por supuesto, y veo cómo la perturbación del espacio, ¿cierto? En ese punto ya ejerce gravedad. Si ejerce gravedad es porque tiene cuerpos girando alrededor de él, ¿ya? Y eso explica un poco, ¿cierto?, por qué, ¿verdad? Hay este efecto, ¿verdad? Gravitacional, perdón, en el cual, ¿verdad?, se descubren que hay planetas. Hay ocho, no necesariamente. Pueden haber sistemas planetarios que tengan tres planetas, cinco planetas, etc. Al estar tan lejos, el brillo de la estrella principal no permite verlos a simple vista, obviamente. Ya, como están tan lejos, ¿cierto? El brillo de un planeta, ¿cierto? Se opaca, ¿verdad? Con la estrella principal. La estrella principal, al ser mucho más grande que el planeta, ¿verdad? Hace, ¿cierto?, una especie de sombra y entonces no se puede ver, ¿cierto?, este planeta, pero sí con la gravedad se puede observar. Son detectados principalmente por telescopios espaciales como el Kepler o radiotelescopios como ALMA, ¿cierto?, que se encuentra acá en el desierto de Atacama. Ahí tenemos, por ejemplo, el telescopio espacial, tenemos el Kepler, ¿cierto? Y acá tenemos los radiotelescopios que están acá en la Tierra. El telescopio espacial siempre está fuera de la Tierra. El radiotelescopio siempre está en la Tierra ahora mismo. Son estas antenas gigantes que uno, por ejemplo, ve en las películas o los centros espaciales, por ejemplo, la NASA, también acá tenemos, ¿cierto?, en nuestra región. Acá tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Ya un extrasolar, ¿cierto? Un planeta extrasolar, ¿verdad? Ya, que está cerca de la constelación de la Hidra, que es la serpiente, ya, a unos 200 años luz de la Tierra. Significa de que si yo me muevo a la velocidad de la luz, voy a llegar a ese planeta en 200 años, básicamente. Ese planeta presenta moléculas de agua, ¿verdad? La cual se trataría de un objeto frío, ¿cierto? Y es 5 veces más grande que Júpiter, ¿ya? Júpiter tiene más o menos un diámetro de 150.000 kilómetros, 5 veces más o menos sería casi cercano al tamaño del Sol, más o menos, ¿ya? Sería como la mitad del tamaño del Sol, aproximadamente, ¿cierto? Ese exoplaneta. Es bastante grande, ¿ok? Pero sería un objeto frío. Entonces, por ende, podríamos suponer que generalmente sería un planeta gaseoso en ese aspecto. Si lo queremos colocar en comparativa con el sistema solar, sería un planeta más gaseoso y un planeta más rocoso, ¿ok? El planeta al que yo me refiero es este punto de acá, este punto rojo, ¿cierto? O casi marrón, ¿verdad? Sería este planeta, ¿cierto?, que se está observando.
Y la estrella principal sería, obviamente, esta estrella azulada blanca, o blanca azulada, por dicho, ¿cierto? Que es mucho más grande, obviamente, que el planeta, ¿cierto? ¿Ya? Y esto obviamente está observado, ¿cierto? Con el Very Large Telescope que se encuentra en Cerro Paranal, ¿cierto? Que está muy cercano de acá de Antofagasta, en el cual yo me encuentro. ¿Ya? Que es uno de los observatorios, ¿cierto? Más importantes que tiene acá la región, junto con Almas, que les hablé recién. Y para terminar este video, ¿cierto? Ya vamos a hablar de la zona de habitabilidad, que es muy parecido a lo que ya hablamos recién de los exoplanetas y tiene mucha relación. La zona de habitabilidad, ¿cierto? Es la zona o la región de un sistema planetario donde es posible existir la vida. ¿Qué significa eso? Que los sistemas planetarios, ¿cierto? De acuerdo al tamaño de la estrella principal, hay una zona del sistema planetario, perdón, hay una zona de ese sistema donde se puede albergar vida, donde están las condiciones para formar el agua en estado líquido y tener atmósferas relativamente buenas para las condiciones de vida, como nosotros la conocemos. Debe existir la suficiente radiación recibida para la existencia de vida, ni mucha ni poca. La Tierra, ¿cierto? No recibe ni mucha radiación del Sol, ni poca radiación del Sol. Venus recibe mucha radiación del Sol, aparte de su efecto invernadero agresivo. Marte no recibe tanta radiación del Sol. Las reciben, pero están fuera de la zona de habitabilidad del sistema solar. La Tierra, en principio, es el único planeta del sistema solar que está en la zona de habitabilidad. Por ende, la zona de habitabilidad es esta zona de un sistema planetario donde yo puedo tener vida como la conocemos, como nosotros mismos. Como dije, esa zona de habitabilidad depende mucho del tamaño cierto de la estrella principal. ¿Ya? Acá tenemos una comparativa. Tenemos el sistema Kepler 62 que lo hablamos recién, ¿ya? Y tenemos el sistema solar. Ya tenemos la comparativa, ¿cierto? Entre esos dos sistemas planetarios, ¿cierto? Ya en el cual, por ejemplo, el sistema solar, ¿cierto? Tenemos prácticamente los interiores, ¿verdad? Y la zona de habitabilidad, ¿cierto? Estaría más o menos entre el límite más lejano de Venus y el más cercano, ¿cierto? De Marte. ¿Ya? Por ende, alguna parte de Marte está dentro de la zona de habitabilidad, pero no toda. ¿Ok? Pero, por ejemplo, ¿cierto? En Kepler 62 tenemos varios cuerpos que están en la zona de habitabilidad, porque eso, como dije, depende del tamaño que tenga la estrella principal. La zona de habitabilidad se puede desplazar. Por ejemplo, el Sol, cuando llegue a algún punto, ¿verdad? Se va a transformar en una gigante roja. Eso va a implicar que la zona de habitabilidad que está actualmente se va a ir desplazando hasta más o menos llegar hasta Saturno, aproximadamente. Significa que el planeta que nos podría albergar en ese posible cierto escenario sería Saturno, ¿ya? O por lo menos una de sus lunas, ¿cierto? Que sería Titán, específicamente, ¿ya? Pero, como dije, la zona de habitabilidad depende mucho del tamaño, ¿cierto? Y de la cantidad de radiación que pueda también emitir esa estrella principal. Por ende, la zona de habitabilidad, ¿cierto? De los planetas va a variar, ¿cierto? Perdón, sí, perdón, la zona de habitabilidad, perdón, de los sistemas planetarios va a cambiar según sea, obviamente, como dije, la estrella principal. Entonces, el sistema solar tiene una zona de habitabilidad, por ejemplo, el 62 tiene otra zona y así. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, como dijimos, recibir la suficiente cantidad de radiación solar, ni mucha, ni muy baja, ni muy alta. Orbitar en torno a una estrella de entre 0,5 y 10 masas solares, y la especificación de esto es la razón por la cual una estrella, como tal, no puede tener más de 10 veces la masa del Sol. ¿Ya? Si sobrepasa esa cantidad, puede ser o una estrella de neutrones o un agujero negro. ¿Ok? Acá hablamos de estrellas, ¿cierto? Que están más o menos en la secuencia principal, ¿cierto? O en la rama de las gigantes rojas, por ejemplo. ¿Ok? Cuando la masa es mucho más alta y hablamos de la masa inicial, puede ser un agujero negro, que vamos a hablar en el siguiente video, o una estrella de neutrones, que es un poquito más pequeña, ¿cierto? Que un agujero negro. ¿Ya? Pero en sí, para hacer una zona de habitabilidad como tal, ¿cierto? La estrella principal tiene que tener entre esa cantidad de masa más o menos. Ya si es más, no va a poder generar vida en ninguna parte porque va a ser tan grande que al final no puede albergar vida en ese aspecto. Debe tener calentamiento de marea, significa que tiene que poder ejercer gravedad y poder tener fuerzas de marea que se apliquen, ¿cierto? Obviamente en los planetas.
El planeta tiene que girar en torno a su eje, obviamente, por supuesto. Ya tiene que tener un eje de rotación, perdón, ¿cierto? Estable. Y la excentricidad orbital, ¿cierto? Debe ser tal que pueda generarse órbitas elípticas, ¿cierto? Con el modelo de Kepler, ¿verdad? Para que pueda tener una distancia más baja y una más alta en ese aspecto. ¿Ya? Y el planeta como tal tiene que tener fuentes adicionales de calor. Por ejemplo, un volcán, ¿cierto? El tema de las capas del mismo planeta, ¿cierto? Ya que trabajamos en cursos más de abajo. ¿Ok? Entonces, en resumen, la zona de habitabilidad, ¿cierto? Obviamente es la zona de un sistema planetario donde yo puedo albergar vida y debe cumplir con estas condiciones que nosotros tenemos acá. Para finalizar, ¿cuál es la diferencia entre la materia oscura y la energía oscura? Bueno, ahí no podemos decir realmente una respuesta correcta. Uno, si la materia oscura, ¿cierto? Es la materia que está en el espacio pero que no emite radiación. La energía oscura sería la responsable de la expansión del universo. No hay una diferencia en cuanto a conceptos que podamos separarlos como tal, sí, no son términos similares, ¿ya? Una es una materia, otra es una energía, ¿cierto? Si fuese, por ejemplo, masa y peso, sí podríamos hacer una diferencia más clara, pero sí la materia oscura y la energía oscura se tienen algo en común, que son misteriosas, ¿cierto? Son parte, como dije, de los misterios del universo. ¿Qué papel cumple la energía oscura? Bueno, en principio, ¿cierto? La responsable de la expansión del universo. Como todos estos teóricos, no sabemos realmente si es así o no. ¿Qué es un exoplaneta? En los comentarios, ¿cierto? Ahí lo pueden responder, ¿verdad? Vamos a ver si pueden responderle en los comentarios, ¿cierto? Esa pregunta, si estuvieron atentos, ¿verdad? A el video. ¿Y cuáles deben ser las condiciones? También, ¿cierto? También las pueden responder en los comentarios, ¿verdad? Pero ya en el video les hablé de varias, ¿cierto? Por ejemplo, agua en estado líquido, atmósfera, ¿cierto? Que uno pueda respirar, que se puedan generar condiciones para que nosotros mismos podamos existir, ¿verdad? La vida como la conocemos nosotros, como tal. ¿Ya? Así que eso, pues nada más. Espero que les haya gustado este video. El próximo, ¿cierto? Va a ser de los agujeros negros, así que prepárense para que puedan estar atentos a ese videito. Me despido, yo soy Diego y nos vemos en otra oportunidad acá en Mundo Física Chile. Adiós.